¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en esta semana que ha sido realmente intensa en el mercado. Empezaba con un dato de paro registrado que no dio tregua en el mes de enero. Otros 125.000 parados más se han sumado en un mes a las listas de los servicios públicos de empleo. Ha terminado con un Consejo de Ministros dedicado a la reforma laboral y además el Gobierno ha presentado en Bruselas su plan económico para corregir un déficit que suscita preocupación dentro y fuera de nuestro país. Un documento que prevé, entre otras cosas, que la deuda pública española alcance un 74% del PIB en el año 2012 y que inicialmente incluyó también la propuesta de aumentar de 15 a 25 años el periodo para calcular las pensiones en España. Una medida que, sin embargo, Moncloa excluyó solo unas horas después de hacerse público ese texto y eso volvió a sembrar la confusión. Vamos a hablar de todos estos temas en la próxima media hora. Ha sido una semana además de mucha inquietud en los mercados. Me acompañan, como siempre, Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Torillo, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hay que decir antes de nada que este programa esta semana lo grabamos antes de conocer los detalles de esa reforma laboral del Gobierno, así que no podemos hacer un análisis pormenorizado de esa medida, pero sí que podemos valorar muchas otras noticias muy importantes de los últimos días. Para ponernos en situación, os pido una valoración de ese dato de paro registrado que hemos conocido de enero. Es el tercer peor dato de un mes de enero desde que se tienen datos, ¿no? Registros. Sí, es un muy mal dato, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Pocos paliativos, ¿no? Más allá de que es enero y los eneros suelen ser malos, más allá de que efectivamente este enero es menos malo que el anterior, pero claro, lo que pone de manifiesto es que es un muy largo, un excepcionalmente largo periodo de destrucción de empleo, de aumento del paro, y quizá lo peor, además de ese acompañante, que es una caída en las afiliaciones a la Seguridad Social, es que no podemos afirmar al día de hoy que esa tendencia haya puesto fin con ese dato de enero, ¿no? Por tanto, en lo que es el diagnóstico, la valoración del dato en sí mismo, más allá de precisiones estadísticas de que ya sabíamos por la EPA lo que se nos venía encima, que las próximas EPAs, etcétera, lo importante es que es el peor dato de paro registrado desde que hay serie en 1939. Y lo segundo es que tenemos que estar acostumbrados a que el desempleo siga condicionando, siga estando en el origen de la espiral, del círculo vicioso de nuestra economía, por la vía del deterioro en la calidad de los activos bancarios, del que también durante la semana hemos tenido alguna referencia indirecta en el tratamiento bursátil que han hecho los mercados a los bancos, pero también por la vía, digamos, de la asignación de renta disponible a otros destinos, ¿no? Bueno, me temo que cualquier plan de austeridad presupuestaria que trate de ser creíble internacionalmente, de ser creíble a los mercados, que no cuente con la necesidad de bajar la tasa de paro, es decir, que no cuente con una mínima capacidad de generación de ingresos impositivos y que solo ponga el acento en el ejercicio de reducción de gastos, que hay que hacerlo, pues será un ejercicio poco creíble, porque no se conoce ningún caso, ¿no?, de país que con una tasa de paro tan elevada, 20%, una quinta parte de la población activa, se pueda llevar a cabo un ajuste presupuestario. El Gobierno sigue diciendo que a partir de la segunda mitad del año se empezará a crear empleo en España. ¿Creéis que esto va a ser posible con estos datos que hemos conocido? Bueno, eso está por ver, ¿no? Lo que quizás sí se pueda decir es que el desempleo ya no va a seguir subiendo a la misma velocidad que ahora. De hecho, en este mes de enero, la subida del desempleo en términos nominales parece muy fuerte, 125.000 personas, pero si lo ves corregido de variaciones estacionales, pues prácticamente ha sido nulo, pero con todo, la situación es dramática. Lo dramático no es quizá esta cifra de enero, lo dramático es la cifra absoluta de parados, 4.035.000 según la encuesta de población activa, pero no olvidemos, 4.325.000 según la EPA, que lo mide mejor. Lo dramático es la destrucción de empleo, que se refleja tanto en las cifras de EPA que ya comentamos en su momento y que supone pues una caída del empleo de más de 2 millones
de personas desde que comenzó la crisis, de los millones de empleos. Lo dramático es la caída en la afiliación en la Seguridad Social que ha tenido lugar este mes de enero. Eso sí que ha sido inesperadamente alto. Lo dramático es que haya más de 1 millón de personas que ya no tienen derecho a la prestación del seguro de desempleo, que haya más de 1 millón de hogares en los que todos están parados. O sea, todo tiene un conjunto de dramatismo que lo que indica es que el reparto de la carga de esta crisis ha sido totalmente injusta. Hemos hecho que cargaran con la crisis 4 millones de españoles y el resto no hemos pagado nada. Y esto no puede ser, a esto no podemos llamarlo cohesión social, no podemos llamarlo conquistas laborales o cualquier otra de estas cosas que suelen decir los sindicatos, porque esto es profundamente injusto. Con repercusiones además serias sobre la economía. Decía muy bien Emilio la repercusión que esto puede tener sobre la calidad de los activos bancarios, sin duda alguna, en cuanto a que subirá la morosidad, pero fíjate la repercusión que tiene en el gasto público en este momento, en el pago de prestaciones por desempleo. Al pago de prestaciones por desempleo se está asignando ya 1/3, la tercera parte de todo el pago por pensiones. Esto es una barbaridad. En esas condiciones, ¿qué credibilidad tiene la reducción del déficit presupuestario que podamos poner de cara al futuro? A mí me parece que este es un tema que ya desde hace tiempo hay que afrontar en sí mismo, con independencia de la situación coyuntural o de la crisis, en sí mismo, y que exige de verdad decisiones que pueden ser muy dolorosas, pero que son decisiones que hay que tomar en favor de la justicia. Y no para dar simplemente gusto a los instalados en el sistema, ¿no? Son datos que tienen repercusiones también en las cuentas de la Seguridad Social. Es en ese contexto en el que se produce este debate sobre la reforma de las pensiones que tantas diferencias, ¿no?, está suscitando estos días. Me gustaría preguntaros por lo que ha sucedido esta semana. La semana pasada ya hablábamos de esa propuesta que hizo el Gobierno en materia de pensiones. No dio todos los detalles, pero esta semana, en ese nuevo programa de estabilidad que presentaba ante Bruselas, el Gobierno sí hablaba de ampliar el periodo de cotización para las pensiones de 15 a 25 años. Solo unas horas después retiraba esa medida. No sé cómo valoráis el hecho de que se hubiera aprobado una medida de estas características, el hecho de que se haya retirado tan solo unas horas después. Un debate tan sensible como este, ¿cómo valoráis lo que ha ocurrido? Mónica, es que hay poco margen de interpretación, porque es verdad que los agentes económicos dentro y fuera de nuestro país pueden tener la impresión de que algunas decisiones centrales en la política económica de nuestro país se toman sin la suficiente reflexión o análisis, incluso que algunas de ellas se ofrecen en función, digamos, de los colectivos donde se quieren manifestar o presentar, ¿no? Y es una pena porque el fondo de las medidas, lo comentábamos, quiero recordar, la semana pasada. Es correcto que un gobierno se preocupe, aun cuando la situación actual sea de excedente en la seguridad social. Es sensato, es correcto, es responsable preocuparse por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, como es correcto preocuparse por el saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo, ¿no? Pero esto no se puede hacer de un día para otro, no se puede hacer dando la impresión, cuando menos, de que los mensajes de saneamiento de las finanzas públicas, incluido el tema de las pensiones, se hace porque uno está intimidado por las agencias de rating o por los mercados de bonos o porque va a Davos o porque viene de no sé dónde o que cambia el mensaje. No, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque son decisiones que, como estamos viendo, vinculan la prosperidad de los ciudadanos a corto y medio plazo e incluso requieren de una cierta concertación, no solo concertación social, que hay que hacerla, desde luego, los sindicatos están siendo hasta ahora ejemplares. Hay concertación política, porque son decisiones que pueden cabalgar sobre varias legislaturas, ¿no? Entonces, tan importante como el contenido de la norma, de las propuestas, que he tenido ocasión de ver el tomo, los 40 y tantos folios de la reforma del plan, de las modificaciones, digamos, a ese plan de estabilidad. Bueno, están bien, podemos estar de acuerdo en algunas hipótesis o no, pero lo que me deja impresionado es el método, es la forma en la que se toman decisiones, porque, insisto, el efecto final de